Caso de Superman. Así que de nuevo vamos a volver a ver esto, ¿no? Tenemos aquí, ay Dios, me pasé de lanza. Tenemos ahí esto, ay Dios, ¿por qué me está quedando tan ancho? Tenemos aquí esto, más o menos así. Aquí una planchita, aquí está una personita, ¿ok? Aquí tenemos agua, ¿ok? Entonces vamos a volver a suponer lo mismo que la otra vez, ¿no? Tenemos un popote que sale de acá y que primero es demasiado grueso, pero ahora vamos a tener que es muy, 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 muy delgado, ¿no? Ahora vamos a suponer que es muy, muy, muy delgado, ¿va? Entonces, lo que decía Dimir, ¿no? En este caso, así va a poder subir hasta Superman, aunque sea un poquito más de lo que subiría normalmente. Así que bueno, retomando lo que teníamos, habíamos dicho que si aquí esta presión de aquí es la presión atmosférica, el punto para que llegue hasta una presión cero, que vamos a suponer que esté en un punto arbitrario, ¿no? Para que llegue a una presión cero, vamos a definir cuál es la altura, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la presión cero es igual a la presión, no, ¿qué? A la presión atmosférica menos rho GH. Ahora vamos a suponer que H es la diferencia de alturas, es decir, es Y2 menos Y1, pero vamos a decir que Y1 es igual a 0, ¿no? Entonces directamente nada más sería Y2, ¿va? Así que vamos a reordenarlo para despejar y entonces vamos a tener que nuestra altura H, o sea, Y, va a ser igual a la presión cero menos la presión atmosférica entre rho G, ¿ok? Va. Entonces, presión cero menos presión atmosférica, pero pues esta es cero, ¿no? Así que nos va a quedar así. Acá, hijo, ¿por qué me salió negativo? ¿Qué onda? Creo que es por la... Oye, pero hay menos de PG. ¿Cómo? Hay ¿Cómo? un menos, ¿no? Del PGH. No sé si lo pasaste del otro lado. Ah, sí, a ver, sí es cierto, sí es cierto. Ah, no, es que lo pasé Ro, dividiendo. perdón, perdón, ya. Ajá, es P0 menos... Ah, sí es cierto, sí, sí, sí. Entonces esto se vuelve menos... Ah, sí, 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 era al revés. Es que lo escribí rarito, ¿no? Pero sí. Entonces en este caso sería P0 menos PATM menos, o sea, dividido entre rho GH, pero como es un menos, entonces el menos se va para arriba. Y entonces nos quedaría que presión atmosférica menos la presión cero, pero ya directamente no lo escribimos, entre rho G. ¿Ok? ¿Y me pueden decir a qué va a ser igual eso? Son puras constantes. Esta rho es del agua. Era uno. Ah, no, nada, nada. 10.32. 32. No. Es presión atmosférica entre la densidad del agua por la gravedad. Vamos a verlo muy, muy, muy simplificado, ¿no? Supongamos que tenemos es 1.01 por 10 a la 5. La densidad del agua es de 1000. Y la gravedad, miren, voy a hacer una ilegalizada, pero vamos a decir que es 10. ¿Va? O sea que esto sería 10.000. 10.000 es decir, 1 por 10 a la 4. Entonces, por 10 a la 5 entre por 10 a la 4, pues nos queda por 10. 1.01 por 10, pues es 10, ¿no? Entonces H va a ser igual, perdón por las unidades,
Me van a matar. No, es kilogramo sobre metro cúbico. Y estos son 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Bueno, ajá. Entonces esto va a ser, vamos así muy, muy, muy simplificado, va a ser 10.1 metros. O sea que la altura máxima que puede subir el agua son 10 metros, ¿no? O sea, hasta acá, hasta aquí, van a ser 10 metros. Pero ahora supongamos que, ahora supongamos que aquí hacemos esto, ¿no? Es decir, supongamos que esto es un punto arbitrario, ¿no? No necesariamente los 10 metros están aquí, o sea, esto me lo acabo de inventar. El agua solamente va a poder subir 10 metros. Supongamos que los 10 metros están acá y justamente aquí hacemos este cambio del área, ¿ok? Así que ahora vamos a analizar por Bernoulli, ¿va? Así que les voy a escribir la fórmula y quiero que lo vayamos haciendo entre todos. Entonces tenemos que P1, bueno, ¿alguien me la puede decir? Más rho GY, 1, Ujú. más un medio de rho por la velocidad al cuadrado. De rho por la velocidad 1 al cuadrado. Al cuadrado. Lo Ajá, mismo, pero con 2. O sea, subíndice 2. va. Presión 2 más rho G Y2 más un medio. Así, del 1 al 10, qué tan bonito está mi letra en Jamboard, porque es la primera vez que escribo en Jamboard con mouse. Siempre escribo con dedito. Wow. Bueno, entonces, vamos a tomar esto, es decir, ¿qué significaba nuestro subíndice 1 y subíndice 2? ¿Cómo me lo pueden explicar? Sería, por ejemplo, por ejemplo, sería 1 para abajo y 2 para cuando ya está arriba, ¿no? Ok, o sea, ¿dónde estarían nuestros puntos aquí visiblemente? Mm, 1 sería donde está el agua, en la superficie. Ok, muy bien. ¿Y el otro? Cuando llega a su punto máximo, P0 igual a 0. Ok. Wow, qué inteligente eres, Marco. ¿Qué pasó? Ah, No, estamos definiendo los dos puntos para Bernoulli. Y si lo que queremos saber es si va a llegar a un punto más alto, es decir, si la presión cero se va a encontrar en un punto más alto, lo que tenemos que hacer es definir el punto de arriba como el punto donde la presión es cero y el punto de abajo el punto donde la altura es cero, ¿ok? Va. Entonces, vamos a sustituir datos. La presión uno, ¿cuál va a ser? La atmosférica. Presión atmosférica. Perfecto. Ahora, la altura uno, ¿qué va a ser? Cero. Cero, así que pues, no se escribe, se muere. Ahora, un medio de rho La velocidad también es cero, ¿no? también es cero. Ok. Bueno. Mm, mira, es que Bernoulli es para fluidos en movimiento, ¿ok? Pero en un fluido en movimiento, también, bueno, es que ahí, sí es cierto, es que Bernoulli es para fluidos en movimiento y en los fluidos en movimiento, no, pues sí, sí, o sea, la velocidad se ve alterada tanto por el área como por la presión. Entonces, en este punto vamos a tener, vamos a tener una velocidad, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a tener un valor de presión. Pero, o sea, por ahora vamos a olvidarnos de que la presión, o sea, vamos a olvidarnos de esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí no nos sirve porque esto solo es válido para casos en donde la presión no está fluyendo. Es decir, digo, donde el agua no está fluyendo.
cuando nuestro fluido es estático. En este caso, nuestro fluido no es estático, así que esto lo vamos a ignorar, ¿ok? Simplemente vamos a tomar en cuenta que en unos puntos la presión es mayor o puede ser menor debido a la fuerza del peso que tiene arriba o al área que tiene alrededor, ¿ok? Pero esta regla no necesariamente se va a seguir, ¿ok? Pero bueno, entonces, pues aquí vamos a suponer una velocidad arbitraria, ¿no? Vamos a así decir que es velocidad 1. Ahorita vemos cómo le movemos, ¿ok? Ahora, la presión 2, ¿cuál va a ser? ¿Será cuando sea cero? 0, ¿ok? Ahora, aquí tenemos rho g y2 más un medio de rho v2 al cuadrado. Muy bien. Ahora, de aquí, ¿qué era lo que yo quería obtener? La Y2. altura. Y2. Va, entonces, ¿a qué es igual Y2? Sin factorizar, ahorita lo factorizamos. Ujú, ujú. Entre PG. Roge. Perdón. No, no, Roge. Ok, va. Entonces, de aquí, lo que podemos decir entonces es que Y2 es igual a presión atmosférica entre ρg, fue lo que teníamos aquí, ¿no? Esto de aquí. Así que eso lo vamos a definir como H, ¿va? H. Más aquí, esto, pues, se nos va a morir con este, ¿no? Entonces, nos va a quedar simplemente un medio de V1 al cuadrado dividido entre G, menos, este también se nos muere con este, entonces nos queda un medio de V2 al cuadrado dividido entre G. Y ahora de aquí, ¿cómo lo factorizo? Pues, un medio de 2G Ujú. por la velocidad 1 al cuadrado más menos la velocidad 2 al cuadrado. Ok, la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Ok, va. Pues fíjense, de primera instancia estamos viendo que es la altura que teníamos hace rato más algo, pero ese algo no estamos seguros de si es positivo o es negativo o siquiera si existe, ¿ok? Así que todo esto va a depender directamente de lo que tengamos aquí, de lo que resulte de aquí. Es decir, la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Así que vamos a analizar aquí esto. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros tenemos que dentro de nuestro popote, nuestro fluido está en movimiento, ¿no? Entonces aquí tiene una velocidad y aquí tiene otra velocidad. ¿Por qué? Porque pues hay dos áreas distintas, ¿no? Así que Pero ahora lo que tenemos que definir son los valores de nuestra velocidad. Lo pues, que la me velocidad sin una fuerza externa, la velocidad 1 va a ser menor a la velocidad 2 sin una Sí, fuerza externa. obviamente. ¿Por qué? Porque el área es más grande que acá. Pero aquí hay algo que me causa ruido y es que si nosotros estamos diciendo que llega a un punto cero en el cual ya no sube más, la velocidad tendría que ser cero, ¿no? Porque ya no está subiendo. Pero no, no necesariamente, porque podemos tomar justamente este diferencial de altura, este dy, en el cual la presión es cero, y tomar justamente el instante en el cual su desplazamiento ahí es de y. Pero bueno, para deshacernos de esta velocidad de velocidad 2, ajá,
para deshacernos de esta velocidad 2, vamos a ponerla en términos de velocidad 1, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Despejando la velocidad 1 No, y la velocidad 2. no, más Había fácil. una fórmula, ¿no? Que tenía La las continuidad, velocidades. exacto. La continuidad, sí. ¿Y cómo va la continuidad para velocidad 2 al cuadrado? La área 1 por la velocidad 1 es igual a la área 2 por la velocidad 2, ¿no? Entonces ya la velocidad 2 es igual a la área 1, la velocidad 1 sobre el área 2. Ajá. Área 1 al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, entre la velocidad, no, digo el área 2 al cuadrado, ¿no? Y ahora esto de aquí, pues lo podemos factorizar de nuevo. ¿Cómo? Pues muy fácil, ¿no? Esto de aquí lo sacamos, ¿ok? Y ahora va a ser 1 menos, bueno, vamos a borrarlo mejor. A ver, era 1 menos área 1 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ok, va. Entonces, de aquí, ok, va. Pues sabemos que la velocidad 1 pues como tal, sí existe, ¿no? Porque sí hay fluido aquí que está en movimiento. Pero es que, a ver, espérenme, quiero checar algo muy rápido, porque también, para lo que vamos a ver ahorita que es de Torricelli, hay un punto en el que dice que la velocidad de un área muy grande se puede decir directamente que es 2. O sea, ujú, o sea, miren, aquí dice, puesto que área 1 es mucho mayor que área 2, el nivel de fluido se moverá con mucha lentitud. Por lo tanto, podemos considerar que V1 es esencialmente igual a cero. ¿Ok? O sea, podríamos decir, el agua se va a estar moviendo, obviamente, pero es tan grande a comparación de esta área tan chiquita que podríamos decir que directamente es cero, ¿no? La velocidad 1 es cero. Entonces, si la velocidad 1 es cero, todo esto se nos va a morir. Entonces, directamente la altura que va a conseguir va a ser exactamente la misma. Pero, pues no sé, la verdad, no me convence mucho esa Bueno, idea. de igual manera, esta fórmula nos dice que obviamente la área 1 es mayor que la área 2, entonces pues va a ser negativo, o sea, hasta va a ser menos altura que la que va a alcanzar. Exacto. Sí, o sea, fíjate, el área 1 es mayor que el área 2. Ajá. Entonces esto nos va a dar un valor mayor que uno. Uno menos un valor mayor que uno, pues es negativo. Se multiplica con este positivo, nos da negativo, se multiplica con este positivo, nos da negativo y se le resta. Entonces nos daría algo menor. Y eso realmente no tiene tampoco tanto sentido. O sea, estamos diciendo que, o sea, supongamos que aquí estaban los 10 metros y hasta aquí podía llegar y hasta aquí conseguía la presión cero. Estamos diciendo que si se hiciera más chiquito el tubo, bueno, también podría ser, ¿eh? Porque si se hace más chiquito el tubo, estamos diciendo que el área disminuye, por lo tanto la presión bueno, la presión es mayor, no, no es cierto, estamos diciendo que la presión ahí ya era cero. Sí, y si la presión o sea, si la presión aumenta, entonces podría subir un poquito más, entonces no tendría sentido que subiera menos. Así que sí podríamos decir directamente que la velocidad 1 es cero. Mm, sí, es No, cierto. yo creo que sí tiene sentido. O sea, Mm, pues si hay una mayor área, pues es más difícil subirlo, entonces alcanza menos altura. sí, sí, por eso, pero o sea, aquí estamos diciendo que como hay un área mayor,
al ser un área mayor hay una presión menor. Hay una presión menor, pero al estar a esta altura, al mismo tiempo, la fuerza que recibe toda el agua de arriba va a generar que sea una presión mayor. O sea, haz de cuenta, aumenta el área, pero aumenta la fuerza también. Entonces, en este caso, la presión va a ser igual, ¿no? Se va a conservar. Pero en este caso, estamos diciendo, estamos en un punto más arriba. Entonces, la fuerza es menor, pero el área también es menor. Entonces, se podría decir que la presión tampoco cambia mucho. Mm, hmm, O sea, si el popote no tuviera su cambio en el área, tuviera aquí una fuerza y un área. Ok, y aquí tendría una fuerza menor, conservaría su área, por lo tanto sería una presión menor. Pero en este caso es que, ya, claro, claro, claro. O sea, se cuenta, aquí tiene una fuerza y tiene un área. Entonces, tiene una presión, ¿no? Ok. Aquí tiene una fuerza más chiquita. Ajá. Si tuviera la misma área, entonces la presión pues sería una presión más pequeña, ¿ok? Pero aquí estamos diciendo que tiene esa misma fuerza chiquita y un área chiquita, entonces la presión tendría que seguir siendo la misma, entonces ya no sería menor, sino que sería igual. Entonces podríamos decir que sube un poco más, pero no, realmente no sería así. ¿Por qué? Porque la fuerza que recibe de arriba no es más chiquita. ¿Por qué? Porque el área se hace más chiquita. O sea, en el caso en el que el área es siempre la misma, o sea, para el caso en el que el área es siempre la misma, cuando está aquí arriba, o sea, analizando el fluido que está aquí arriba, tiene muy poca masa. Ah, claro, 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 claro. Sí, ya le capté, ya le capté. O sea, fíjense, si nosotros tenemos aquí un popote y nosotros analizamos este punto, vamos a tener esta masa de agua, o sea, no es cierto. Vamos a tener esta masa de agua arriba de nuestro punto, ¿ok? Esta masa de agua que le ejerce una fuerza en un área, es una fuerza, ajá, es una fuerza chiquita. Ay, ajá, es una fuerza chiquita en un área grande, ¿ok? Así que esto que va a hacer, va a ser una presión chiquita, ¿no? Pero si nosotros tenemos un popote en el cual cambia sus dimensiones, o sea, se vuelve más delgadito, e igualmente analizamos el punto, o sea, el punto a la misma altura. Mm, ah, no, espérate. Es que estamos diciendo que aquí, esta de aquí va a ser la altura cero. Digo, la presión cero. Aquí va a estar la presión cero. Entonces, aquí estamos diciendo que tiene un área grande. Ajá. O sea, aquí tiene una fuerza de todo el peso, toda la masa del agua y un área grande. Aquí estamos diciendo que ya tiene una fuerza más pequeña, o sea, aquí estamos diciendo que tiene una fuerza más pequeña, pero sigue siendo la misma área grande, ¿ok? Ajá. Ok.
Supongamos que aquí está la presión cero y analizamos este punto. A ver, ¿qué pasó? Tengo una pregunta. Ajá. En el primero, en el que dice velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, ahí no tendría que dar como algo positivo porque la velocidad 2 es cero y en el otro nos da algo negativo, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Hasta abajo? Ajá, Donde dice velocidad uno al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. ujú, eso nos daría algo positivo, ¿no? Porque la velocidad 2 era cero porque ya llegó a su punto máximo. Ah, no, es que estamos diciendo que la velocidad 2 es la que está abajo. O sea, nuestro punto 2 es el punto que está hasta abajo. Y ese punto... no, 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 no es cierto. Ah, es que creo que nos equivocamos acá, ¿verdad? O sea, ya no vimos que era... El punto uno es el de la presión atmosférica. Y el punto 2 es el que está hasta arriba, ¿no? Ok, Sí, entonces la velocidad 2. No, sí, sí, la velocidad 2 es la que está hasta arriba y la velocidad uno es la que está hasta abajo. Entonces, la velocidad 2 es cuando llega a su punto máximo. Ya estás diciendo que entonces esto sería cero. Mm, Ujú, nos daría algo positivo y en el otro nos da algo negativo, ¿no? Por las áreas. ya. Es que ahí sí la verdad no sé si podríamos considerar a la velocidad 2 como cero, porque a final de cuentas estamos tomando el instante en el que, o sea, no podemos, en el punto en el que el agua llega a su punto máximo, en ese punto ya no se mueve, entonces no podemos analizarla con Bernoulli porque es para fluidos en movimiento. Así que lo que tenemos que hacer es tomar ese pequeño fragmento de distancia, ese diferencial de distancia que está así poquitito, poquitito antes de que llegue al punto en el que ya no se mueve. Tenemos que tomar la velocidad que tiene cuando se desplaza en ese poquitito de distancia y la aproximamos como si sí fuera el mismo punto de donde llega a su máximo. Entonces decimos que sí hay un valor de velocidad, pero lo definimos con el valor de las áreas y con la velocidad 1. Pero aunque hubiera velocidad, ¿no sería menor que la uno? O sea, porque va desacelerando. O sea, ¿tiene una aceleración negativa o no? No, es que eso es lo que estamos viendo, sí, porque al momento en el que es un tubo más pequeño, es un área menor, entonces la velocidad tendría que ser mayor que la velocidad 1. Ok. Entonces, pero si la velocidad 2 sí, es mayor que no la tendrá velocidad 1, razón, Ariel. ¿cómo? Porque está subiendo, pero hay algo, la aceleración negativa de todos los objetos, ¿no haría que fuera más pequeña cada vez? No, no, al contrario, o sea, no importa hacia dónde se esté, le hace falta una fuerza, siento. Es que la fuerza la estamos incluyendo con las presiones, o sea, al momento en el que incluimos la presión directamente ya estamos incluyendo una fuerza. Oye, sí es cierto, ¿qué pasó con la... no, no es cierto. No, sí estamos incluyendo. En esta H que vemos acá, esta H es lo que hemos definido aquí atrás, esto de aquí. Y aquí estamos incluyendo la presión atmosférica y la presión atmosférica ya es una fuerza. Entonces sí, sí, o sea, ya le estamos metiendo fuerza. Pero, o sea, si la velocidad 2 es mayor que la velocidad uno, esto nos va a dar negativo. Entonces, directamente, o sea, la velocidad 2 velocidad uno menos velocidad 2 entonces eso es negativo, entonces h esto sería menos. Entonces tendría que llegar a una altura menor. O sea, la altura en la que alcanza su presión cero, entonces ahora es menor que la altura en la que consiguió su presión cero si fuera uniforme. Mm, es que no sé, no me cuadra, porque Yo digo que mejor nos guiemos del segundo resultado, que es igual a h más un medio de 2g, digo 1/2g, porque ahí sí da algo negativo. sí, también, o sea, fíjate, el área, sí, pues sí, 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 también,
el área 2 es menor que el área 1. Esto va a ser mayor que 1. 1 menos mayor que 1, negativo. Todo esto es negativo, entonces ahora disminuye. O sea, nos está también apoyando la misma teoría de que va a ser negativo. O sea, que la altura a la que va a llegar a su presión cero va a ser menor incluso. Pero es que lo que estoy intentando encontrar es por qué. Mm -hmm. O sea, la presión, el punto en el que llega a su presión cero es menor. O sea, el hecho de que... Ah, o no, o sí. O sea, el hecho de que disminuya su área hace que aumente su velocidad porque... es que disminuir el área, o sea, si la presión es fuerza entre área, disminuir el área hace que la presión sea mayor, por lo tanto se incrementa la velocidad, ¿no? Entonces, pero el hecho de que incremente su velocidad no necesariamente significa que va a incrementar el punto en el que su presión vaya a ser cero. O sea, si nosotros ah, es que influyen dos valores, o sea, para los cambios en la presión es tanto la fuerza como el área. En este caso disminuimos el área buscando que haya un aumento en la presión, pero al mismo tiempo el hecho de que sea el fluido que está hasta arriba y de que no lo estamos moviendo completamente, sino que lo estamos estirando, el hecho de que lo estemos estirando hace que cada vez tenga menos presión. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar su presión tratando de disminuir el área, pero al mismo tiempo estamos disminuyendo su presión porque estamos queriendo que suba más, ¿sí? O sea, le estamos metiendo las dos cosas al mismo tiempo. Ujú. Pero si esto nos está diciendo que entonces va a ser incluso menor el punto en el que encuentre su presión cero. Entonces, mm, ay, o sea, aquí es que el hecho de que, o sea, de que encuentre su presión cero en un punto incluso más bajo, significa que su presión va a ser incluso menor, ¿sí? O sea, si su presión es menor, ay, espérenme tantito. ¿Qué pasó? Todavía no entiendo por qué la velocidad 2 es mayor. Es que la velocidad 2 es mayor por definición de la continuidad. O sea, nosotros ya habíamos definido en una clase anterior que un aumento en el área significa una disminución en la velocidad y una disminución en el área es un aumento en la velocidad. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que si disminuye el área de nuestro tubito, va a aumentar su velocidad. Entonces, esta velocidad tiene que ser mayor que la velocidad de abajo. Y o sea, y yo sé que estamos llegando a un punto en el cual ya no va a subir más, pero estamos tomando justamente el instante de tiempo en el cual llega a ese punto, o sea, el desplazamiento que hay justamente en la línea máxima, en el momento en el que llegue a esa línea máxima. Y en esa velocidad que va a tener ahí va a ser mayor que la velocidad que tendría hasta abajo. ¿Ok? Entonces, sí, la velocidad 2 va a ser mayor. En ambos casos nos va a dar que la altura es menor. Pero, o sea, es lo que les digo. Si la altura es menor, o sea, la altura en la que llega su presión cero es menor, significa que va a haber un bajón en la presión. O sea, en el momento en el que nosotros hacemos más pequeño nuestro tubito,
a pesar de que estemos disminuyendo el área y eso signifique que vaya a haber un aumento en la presión, al mismo tiempo se supone que va a haber una disminución en la presión. O sea, el hecho de querer estirarlo más va a implicar que nuestra presión va a disminuir. Pero... es que sí, está bien complejo esto. O sea, si nosotros definimos la presión como fuerza entre área, nosotros disminuimos el área, entonces, digo, así disminuimos el área, entonces nuestra presión va a tener que ser más grande, ¿no? O sea, ajá, tenemos la fuerza entre el área. Entonces, al momento en el que disminuimos el área, esta disminuye, entonces la presión tendría que aumentar. Si la presión aumenta, tiene más espacio para poder llegar hasta la presión cero. Pero aquí estamos viendo que no, aquí estamos viendo que lo que va a pasar es que el punto en el que va a llegar a su presión a su presión cero va a ser incluso menor. Entonces quiere decir que la presión va a dar un bajón, es decir, que la fuerza va a, o sea, si el área está disminuyendo, entonces la fuerza tendría que disminuir aún más. O sea, la fuerza tendría que ser incluso menor que el área para que esta presión ahora, en vez de darle un subidón, de un bajón. Ay. Es que, ¿qué habíamos dicho que era H? H es presión atmosférica entre ρg. Presión atmosférica entre ρg más 1 sobre 2g por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. A ver, espérame. Sí, la velocidad es la de arriba. Nuestro punto 2 es el de arriba. Sí. Pero a ver. Entonces la fuerza tiene que dar un bajón. Es decir, el peso que hay arriba. Pero es que... no estamos analizando como tal un punto del fluido, estamos analizando una altura. O sea, estamos analizando un punto en la altura. ¿O no? No es cierto. Estamos Este, analizando un punto. ¿Ah? Alex, Sí. esa fórmula se parece muchísimo, o sea, este resultado se parece muchísimo a la fórmula de velocidad 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 al cuadrado menos 2g por y2 más y1. Menos 2g por y2 más... ya, la de... ¿Cómo se llama? Se me fue. La de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Ajá. Ya, sí. Sí, pero es que en este caso, mm, si nosotros tenemos, o sea, es que aquí, ¿qué es lo que estamos analizando como tal? Estamos analizando un punto del fluido o un punto de la altura. Es que estamos analizando un punto, o sea, nosotros tenemos nuestro fluido, estamos analizando un punto que está a una distancia fija. No, bueno, vamos a analizar el punto como tal, el límite, o sea, el límite de nuestro fluido, es decir, la límite. Ajá. Creo que ya entendí. A ver, dimensionalmente te dice que no da. Es que aquí se cancelan unidades, ¿ok? Entonces de aquí, esto es en metros. O sea, aquí tenemos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces esto entre metros sobre segundos cuadrados nos da en metros y metros más metros es metros y y son metros. No, sí da.
Sí. No, fíjate. Ah, lol. Ya. Ya, 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 ya. Fíjense, perdón por hacerles perder su tiempo tan preciado. Bueno, nuestro tiempo, porque también es mi tiempo para explicarles. Pero bueno, fíjense, ya capté, capté. Ok, va. Nosotros tenemos el popote grande. Bueno, estoy borrando, acabo de borrar lo mismo que voy a dibujar ahorita, pero mejor explicado. Si nosotros tenemos el popote grande y nosotros analizamos exactamente la línea de aquí y estamos analizando su presión, estamos analizando su fuerza sobre su altura, ¿no? Ok, entonces directamente vamos a tener, no nos imaginemos que es el punto cero, simplemente vamos a imaginarnos que es, o sea, que está en un punto con una presión X, ¿ok? Entonces vamos a tener que la presión va a ser igual a la fuerza sobre la altura, ¿va? Sobre la altura, digo, sobre el área, el área. Ok, ahora supongamos otro caso arbitrario en el cual se hace más chiquito el área, ¿no? Entonces, analizamos el punto que está en su límite, o sea, aquí igual el mismo. No estamos analizando la misma altura, no estamos analizando la misma presión, simplemente es la misma, o sea, es un punto en el cual el área se vuelve más chiquita, sigue siendo el límite de nuestro fluido. Entonces, fíjense, el área disminuye, ¿no? Entonces, si el área disminuye, si el área disminuye, la presión tendría que aumentar. Pero, ¿qué tenemos arriba de nuestro límite? Aire, todo esto es aire. Al momento de disminuir el área, estamos disminuyendo la cantidad de aire. ¿Por qué? Porque el aire suponemos que es un gas, ¿cómo se llama? Incompresible, ¿ok? Así que el peso que tiene de arriba, es decir, su fuerza, va a disminuir más incluso que el área. Así que esta presión va a ser menor. Le estamos dando un bajón a la presión. Por lo tanto, el punto en el que llega a su presión cero va a ser más cercano que aquí. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que en vez de ayudar a Superman disminuyendo el área de su popote, lo estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque la presión va a disminuir todavía más al tener menos aire arriba. ¿Ok? Ya. ¡Wow! ¿Les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O quieren que lo explique Entonces la más adelante? velocidad 2 es menor. Sí, no, la velocidad 2 es mayor. La velocidad 2 es mayor que la velocidad Ya. 1 porque estamos en el punto de arriba en el cual el área es menor. Ahí, ahí está. Va, entonces, ¿seguros todo bien o quieren checar otra vez? Bueno, entonces, a la bestia, ya nos tomamos una hora, no inventen. Chale, qué miedo. Bueno, vamos a lo que sigue, que va a ser parecido, ¿va? Vamos a ver este ejemplo. Imagínense un galón, un garrafón boca abajo. Ahí está. Tenemos un garrafón boca abajo que se está saliendo. No está saliendo el agua, obviamente. ¿Ok? Va. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener son los siguientes datos. Tenemos aquí arriba un área 1, tenemos aquí arriba un área 2, tenemos una presión 0, tenemos una presión atmosférica y vamos a tener que esta es la Y0 y esta de aquí, esta de aquí es la Y1, ¿va?
Y pues obviamente y1 menos y0 es h. Ok. Ahora, yo lo que les voy a pedir es que teniendo estos datos me digan cuál va a ser la velocidad con la que se va a estar escapando. Pues sacamos la de Bernoulli. Y pues sí, Así. así ojo de buen cubero. La presión cero más rho GY más un medio de rho V1 al cuadrado Ah, menos ok. Va, a ver otra vez. A ver, o sea, primero, es que ya me estás diciendo la fórmula, pero no me has dicho qué vamos a hacer. O sea, ¿qué estamos haciendo? calcular la velocidad. Ok, sí, pero ¿qué estamos usando para calcular la velocidad? La de Bernoulli. Ok, ¿y qué necesitamos para Bernoulli? Aquí está en movimiento. Ajá, sí está en movimiento, ok. ¿Y ahora qué necesitamos encontrar para que usemos Bernoulli? La velocidad 2. Ah, no, pero o sea, en general, no importa qué queramos encontrar. Para usar Bernoulli necesitamos dos cosas. La presión y Mm, ajá, necesitamos dos puntos. Así que, ¿cuáles van a ser nuestros puntos? Ujú. En la puntita. Va. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ecuación de Bernoulli para esto? Ujú. Ok. Podemos tomar el Y1 como H, ¿Cuál? el Y1 como H y el Y2 como cero. Sí se Exacto. puede. Sí. De hecho, pues por eso le puse Y0, porque esto es cero. Ok. Entonces, esto es igual a P2. Bueno, esto que estoy escribiendo es la fórmula general, ¿no? La fórmula de Bernoulli para todos los casos de Bernoulli. Pero para este caso en específico, ¿qué modificaciones vamos a tener? ¿Cómo la reescribo? Y0 sí. Órale. todo multiplicado por 2. ¿Qué onda con Marco? Mi bichito. Bueno, Marco, se te está escuchando horriblemente mal. ¿Qué onda? Te volviste marciano. Estás hablando idioma marciano. ¿Qué onda contigo? Ya, bueno, ¿Me escuchas mejor? ahí está, ya. ¿Qué onda? No, perdón. Que decía que... Ah, te decía que en vez de Y1 no podría ser H. Sí, sí, cierto. Roge H, ok. Más. En este caso, vamos a decir que V1, que es, bueno, vamos a ver. ¿Cómo defino V1 mediante las áreas? Pues el área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 más C2. Entonces ya pasamos al otro lado. Y Ajá. ya sí. Entonces va a ser la velocidad 2 por área 2.
Entre, órales, ¿qué hice? No, espérate. Entre el área 1, ¿ok? Pero ahora fíjate, el área 2 es muy chiquita. Es aquí de que un puntito. Y área 1 es un circulote. O sea que esto de aquí, área 2 entre área 1 va a ser increíblemente, no, no es cierto, al revés, va a ser increíblemente menor que cero. No, que cero no digo que uno. Ay, increíblemente menor que uno. ¿Por qué? Porque es un decimal increíblemente chiquito. Lo que representa el área 2 del área 1 es algo chiquitito. ¿Ok? Así que la velocidad 1 podemos decir que es parcialmente igual a cero. ¿Va? Así que aquí esto podemos decir que no existe. Y nos vamos a lo que sigue. Porque fíjate, velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 entre área 1, ¿no? Por continuidad. Es decir, velocidad 2, o sea, la velocidad 1 es igual a área 2 entre área 1 multiplicado por la velocidad 2. Pero ahora, el área 2 estamos diciendo que es una cosita minúscula, chiquita, un hoyito, un puntito. Y el área 1 estamos diciendo que es un tanquesote, es un, así, o sea, una alberca completa. Así que esto es, o sea, al ser más grande el área 1 que el área 2, esta división, esta razón va a ser mucho menor que 1. ¿Ok? Entonces, al ser mucho menor que 1, es un decimal muy pequeño. A multiplicarlo por la velocidad 2 nos va a dar algo casi igual a cero. Entonces lo aproximamos y decimos que es 0. Entonces la velocidad 1 es 0, así que pues la quitamos, ¿va? Va, entonces, ahora, esto es para el punto 1, aquí arriba. Ahora, para el punto 2, ¿cuál es la presión? La presión atmosférica, Ajá. ¿Cuál es el valor de la altura? 0. Ok, ahí está. Entonces, nos vamos directamente a más un medio de rho v2 cuadrada, ¿va? ¿Qué era lo que queríamos conseguir? V2, V2, así que lo despejamos. ¿Y qué nos queda? P1 más rho GH menos Multiplicado por PH 2. por 2 de rho. Menos presión atmosférica multiplicado por 2 y dividido entre rho. Va, muy bien. Entonces, ahora, va. No, fíjense, es que lo escribí medio chistoso, porque lo estaba haciendo en orden mental y pues lo quería hacer aquí, pero ya no me cupo. No, sí, sí cabe, sí cabe. Vamos a borrarlo, ahí está. Ya, nomás porque tienes razón, se ve muy mal. Va, ok. Y ahora de aquí vamos a escribirlo de otra forma, ¿no? Vamos a tener que la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a, y ahora vamos a tener 2 multiplicado por, bueno, aquí primero vamos a multiplicar, vamos a primero ver este término de aquí. Ok, este término lo dividimos entre rho y lo multiplicamos por 2 y ¿qué nos da? 2GH. 2GH, muy bien. Y ahora dejamos lo demás exactamente igual, ¿no? Más, Ah, más no, no. 2, presión 1 menos presión atmosférica entre rho. Muy bien, ahí está. Y entonces, de aquí, ¿cómo se quita el cuadrado? ¿Qué tengo que hacer para quitar el cuadrado? Aplicar raíz. Tengo una duda. Ajá, dime. ¿No podemos sustituir el 2GH por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado? ¿Cómo?
el B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. ¿Cómo? Ah, ya te entendí. Ah, espérame, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Ok, va. Entonces de aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Ahora, esta ecuación, vamos a señalar, es importante, pero importante parcialmente. Y la vamos a nombrar como letras negras. Torricelli para tanques cerrados. ¿Ok? Pero nosotros no queremos un tanque cerrado. Nosotros queremos un tanque abierto. Así que ahora vamos a suponer que este tanquecito que tenemos aquí está al aire libre. ¿A qué va a ser igual P0? Ah, bueno, ajá, era presión 1 de hecho. No sé por qué puse P0, pero bueno. Ahora va a ser la presión, ay, Dios mío. Ahora va a ser la presión atmosférica, ¿ok? Presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica, así que esto de aquí que nos va a dar todo completo. Ajá. Entonces vamos a tener que la velocidad 2, o sea, la velocidad de salida va a ser igual a la raíz de 2, a la raíz de 2GH, ¿ok? Y ahora, ¿esto qué significa? ¿Esto de dónde lo han visto? Como dijo Dimir, ¿a qué le suena? No, más fácil. Movimiento con aceleración uniforme. Ujú, Velocidad en caída libre era. exacto, es la velocidad en caída libre. O sea, esto es el valor de la velocidad en una caída libre en la cual la velocidad 1 es cero, es decir, en una caída en la cual se deja caer, no se lanza, se deja caer. En el punto en el cual, digo, ajá, se deja caer desde una altura h, desde el punto en el que estamos midiendo nuestra velocidad hasta el punto desde el que se lanzó. O sea, vamos a tener que este es el teorema de Torricelli. Y vamos a decir que es la velocidad de un fluido al salir de un tanque es igual a la de un objeto al dejarse caer en, al dejarse caer desde una altura h, bueno, midiendo desde el punto en el que se mide la velocidad. Ay, no sé si lo escribí bien. La velocidad de un fluido al salir de un tanque es igual a la de un objeto al dejarse caer desde una altura h, midiendo desde el punto en que se mide la velocidad. Ajá, sí, ahí está. Este es el teorema de Torricelli. Está bastante sencillito, la verdad. De hecho, nos tomó menos tiempo que lo que hicimos hace rato. ¿Ok? Así Sería que, que eso, ajá, eso solo se cumple cuando un área es mucho menor que la otra. sí, exacto. Solamente es cuando así se destapa y empieza a caer. Ahora, vamos a suponer entonces, ¿por qué cuando es cerrado cae más rápido si lo giramos? ¿Cómo? Ujú. Ahora, órale. Pues es que, o sea, cuando tú tienes un sistema cerrado, en este caso, lo que pasa es que, bueno, es que nosotros estamos suponiendo en este sistema cerrado
que se va a quedar en vacío completamente. Es decir, tenemos una fuerza de gravedad que atrae al agua y que hace que el agua baje, pero que, o sea, lo que va a quedar dentro de la botella es vacío, ¿no? O sea, bueno, no puede ser vacío, pero perdón, porque tiene una presión. Mm, canijo, fíjate, está bien curioso eso. O sea, nosotros tenemos nuestra botella, ¿no? Y nuestra botella la giramos. Entonces, la botella tiene, o sea, hay una presión afuera y una presión adentro, ¿ok? Entonces, va a haber una fuerza de gravedad, una aceleración que la va a jalar hacia adentro. Es decir, la presión que está, o sea, al tener una fuerza de gravedad va a tener un peso y este peso va a ser una fuerza que le está empujando hacia abajo. Es decir, va a haber una presión hacia abajo. Entonces la presión hacia abajo va a ser mucho mayor que la presión hacia arriba. Por lo tanto, esta presión, o sea, el hecho de que la presión esté arriba no significa que vaya hacia arriba, ¿no? Sino que está, o sea, está en la superficie del fluido. Mm, ajá, No, yo tengo una duda, ajá. Perry, pero ¿por qué eliminaron todo este término? ¿Por qué qué? Dos, ¿por qué eliminaron todo 2P1 menos PATM? Porque suponíamos que es un sistema abierto, entonces la presión uno, que es la presión que está en la superficie, va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces eso nos da cero. Ah, ok, ok. Ajá. No, o sea, ya. A ver. Mira, fíjate. Acá. Nosotros tenemos una botella de agua muy redonda. ¿Ok? Y aquí tenemos agua. O sea, está lleno. Nuestra botella está completamente llena. No hay nada de aire en su interior. Nada de aire en su interior. ¿Ok? Entonces, va a haber una presión abajo y una presión arriba, ¿no? Ok, esta presión de abajo va a estar soportando todo este peso, ¿ok? Entonces esta presión va a ser mayor, va a ser una P grande. Y aquí no está soportando ningún peso de nada, entonces esta también va a ser una presión chica. Y esta presión va a apuntar en sentido contrario. Bueno, no, ¿por qué? Ah, es que eso sí me saca mucho de onda con las presiones, saber hacia dónde, bueno, no las presiones como tal, las fuerzas, porque esto es presión por área. Es más, para no hacernos bolas, no, sí, presión por área, chiquita. ¿Ok? Esta de aquí va a ser presión, mm, presión más chiquita, o sea, P minúscula, por área grandota. ¿Ok? Pero, ajá, es que esa es la cuestión, es lo que me saca mucho de onda, saber hacia dónde apuntan las presiones, bueno, las fuerzas, porque a veces es que, o sea, realmente apuntan hacia todos lados, porque la presión no se toma desde un objeto tridimensional, la presión se toma desde un elemento bidimensional, es decir, desde un área. Entonces, y esa área es arbitraria, entonces se podría decir que nosotros decidimos hacia dónde apunta la fuerza de una presión, porque realmente es una magnitud. La fuerza está apuntando hacia todos lados. Es decir, si nosotros decimos que hay una presión en este punto, esta presión es una magnitud, o sea, esta presión no es como que digamos apunta hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿ok? Entonces, el valor de la fuerza va a ser presión por área, pero depende nuestra área hacia dónde está colocada. Si nuestra área está así, puede ir o hacia allá o hacia allá, ¿ok? En este caso, nosotros colocamos nuestra área completamente horizontal, ¿no? Entonces puede ir o hacia arriba o hacia abajo. En este caso estamos calculando exactamente el límite de nuestro fluido, así que si nosotros estamos calculando la fuerza que recibe, ah, mm, sí, es la fuerza que recibe. Ya, sí, porque no está cerrado. No, sí, olvídenlo. Aquí, ay, ajá. Nosotros estamos calculando la fuerza que recibe, ¿no?
O sea, si nuestro contenido estuviera completamente cerrado, estaría recibiendo fuerza en las dos tapas del fluido hacia el centro, o sea, una hacia abajo y otra hacia arriba. Pero en este caso está abierto, entonces toda la fuerza que recibe directamente va hacia abajo, ¿no? Entonces empezaría a caer. Entonces, en el momento en el que nuestro fluido empieza a salir, ¿ok? Ok, nuestro fluido empieza a salir, entonces ahora nuestro fluido tiene una presión atmosférica, ¿ok? Una presión atmosférica. Y si todo nuestro fluido está cayendo, entonces, es que, o sea, esto de aquí, este espacio, o sea, no podemos decir, ah, es que ¿por qué el agua no se extiende? Esa es la cosa. ¿Por qué el agua se mueve toda y no se extiende? O sea, cuando nosotros tenemos un popote, nosotros succionamos del popote, pero no se mueve toda el agua. O sea, en vez de subir toda la masa de agua, se estira, o sea, se estira a lo largo del popote. O sea, es que no se estira como tal, se desplaza. Se desplaza, pero sigue teniendo contacto con partes del fluido que siguen teniendo la misma presión, ¿ok? En este caso, podemos decir que, claro, o no. Ah, es que, lo que me saca de onda es hacia dónde apunta la fuerza. No, es que creo que sí apunta hacia arriba, porque, o sea, cuando nosotros tenemos un popote, tenemos dos presiones, no digo dos fuerzas, P1 a 1 y P2 a 2. La presión 1 es menor, ¿ok? Porque estamos succionando. La presión 1 es menor que la presión 2. Entonces, si sube, quiere decir que la presión 2 va hacia arriba y la presión 1 va hacia abajo, ¿ok? En este caso, estamos viendo que, o sea, estamos analizando la fuerza de gravedad. Ajá, ok. Estamos analizando la fuerza de gravedad como si alguien estuviera succionando el agua, ¿ok? Como si fuera un popote, como si nuestra botella fuera un popote, ¿ok? Así que aquí, ¿cuál va a ser la fuerza de las dos tapas de nuestro fluido que va a aumentar, o sea, o que va a ser mayor? La de abajo va a ser mayor que la de arriba, ¿ok? O sea, la de abajo va a ser mayor que la de arriba, por lo tanto, si la de abajo es mayor, quiere decir que la de abajo apunta hacia abajo, y entonces la de arriba tendría que apuntar hacia arriba. Ok, creo. Ay, ajá. Entonces esta presión tendría que apuntar hacia abajo. Entonces todo este líquido va a empezar a caer. Ajá. Pero la cosa es que esta presión se tiene que conservar. O sea, supongamos que se succiona como si fuera un popote, ¿ok? Entonces, esta presión de aquí arriba se tendría que conservar. ¿Qué significa esto? Que entonces la presión de abajo va a ser, bueno, pero es que en este caso ya está en movimiento, ya todo esto ya no aplica, ya todo esto ya no lo podemos usar. Entonces, ah, 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 mm, ajá,
queda estático. O sea, es que realmente todo se está moviendo. O sea, cuando nosotros tomamos de un popote, tenemos una presión que va hacia abajo y una presión que va hacia arriba, y esto mantiene el agua estable. Cuando nosotros disminuimos la presión de arriba, entonces la presión de abajo es mayor, por lo tanto esto hace que nuestro fluido suba, ¿ok? Pero entonces nuestro fluido sube. Si todo se está moviendo, realmente todo nuestro fluido se está moviendo, entonces ya no aplica lo de la conservación de la presión. Es decir, lo que tenemos abajo, como todo se está moviendo, ya no importa si sigue siendo constante a lo de arriba, pero en ese caso el agua se podría mover hasta donde queramos, ya nada más dependería del área y ese no es el caso. O a lo mejor es que es un desplazamiento tan lento el que tiene el fluido de alrededor que se puede decir que es constante y entonces ahí sí sigue siendo constante la presión, es decir, se toma como que el entorno sigue estático y por lo tanto la presión a una altura es la misma. Pero si la presión a una altura es la misma, toda esta que se está moviendo dentro del popote, ¿por qué tendría que seguir conservando esto? Es que es el mismo problema de cuando tenemos un popote y lo tapamos de un lado y vemos que el líquido no cae. Entonces aquí la pregunta realmente es, ¿por qué en las botellas sí cae el agua y en un popote no? Esa es la pregunta. Ay, no, ya me metí en otro rabbit hole. Ah, miren, ¿qué les parece si lo reviso y se los explico la próxima? Y ahorita vamos a lo que sigue para no seguir perdiendo más tiempo porque ya nada más tenemos media hora y sí les quiero dar este tema hoy sí o sí. ¿Va? Porque también, esto también está bastante extenso y yo creo que sí lo tengo que revisar bien antes de explicárselos. No quiero venir con alguna falacia. ¿Va? Va. Ala, me sacan unas preguntas que de verdad me sacan mucho de onda, ¿eh? No inventen. Wow, están bien duros. Nosotros nunca le hicimos eso a Isaac y a Javier. Wow, qué padre. A ver, vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver un tubo de Venturi. Ok, ahí. ¿Dónde dejé los apuntes? Va. Entonces ahora imaginemos esto. ¿Para qué? Ok. Sí, sí. Ahora. Ay, no inventes. Así. Va. Y así. Ok. Y entonces vamos a tener nuestro líquido aquí, aquí, pero un poquito más abajo, acá. Y bueno, aquí tenemos nuestro fluido que va a estarse moviendo dentro de este tubo. Ok, va. Y ahora vamos a tener, bueno, sí, vamos a tener entonces aquí, de este lado, un área 1 y de este lado, un área 2. Vamos a tener de este lado una V1 y una presión 1. Y vamos a tener de este lado una velocidad 2 y una presión 2. Vamos a tener aquí que esta diferencia de alturas
es h, ¿ok? Ay. Ahora, yo les digo, quiero que me digan cuál es la velocidad uno. Díganme cuál es la velocidad uno utilizando los datos que les acabo de decir. Así que, ¿qué proponen hacer? Es la de Bernoulli. Ujú. Va, entonces, ¿qué, o sea, ¿qué necesitamos para ver Nulli? La altura. ¿Ok? Sí, la altura. No, la altura. Digo, bueno, sí, la altura, ¿no? Pero, ¿qué vamos a analizar? O sea, ¿qué analizamos con Bernoulli? A la velocidad. Sí, o sea, queremos encontrar la velocidad uno, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué definimos primero? Los dos puntos. ¿Va? Entonces tomamos un punto aquí y el otro punto acá. Ok. Y ahora, ¿cómo escribo Bernoulli? Ujú. A ver, ¿tú qué dices? Rho GH. No, ahorita H no lo vamos a ocupar. El primero es Bernoulli normalito, es decir, la altura de acá a acá. Pero dime tú, Toño, ¿vale la pena? Los dos puntos están a la misma altura, entonces Y no nos va a servir de nada. Así que, pues no, ese dato no lo escribimos. ¿Ok? Y ahora, V. Ok. V y V qué? Aquí dice acá, pensé. Ajá. Un medio de rho V, pero V qué? Ajá. Y luego, Pero ahí no le falta el cuadrado. ajá, el cuadrado. Ahí está. Va, y lo mismo con los. Y el H, No, la H todavía no lo ocupamos. Rho V 2 al cuadrado, ¿va? Ok, ahora, ¿qué queremos obtener? V1. ¿Qué hacemos? despejando. Ok, ¿y cómo nos queda? V1 cuadrado. Pero le falta la raíz. No, pero lo estamos sacando al cuadrado. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, es P2 más un medio de rho V2 al cuadrado menos P1 sobre rho. Sobre 2, todo eso multiplicado por 2. Ok, V2 al cuadrado. Y luego menos P1. Y luego todo esto dividido entre, entre rho y multiplicado por 2. ¿Ok? Va. Entonces, esto de aquí, ¿cómo nos queda si lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre rho? 2P2 sobre rho más V2 al cuadrado Ujú. menos 2P1 sobre rho. Y para no hacerlo tan largo, como unimos 2P2 sobre rho y menos 2P1 sobre Ah, rho. pues es 2P2 menos 2P1 sobre rho. Ajá. Ok. Ahora, aquí sí viene algo que está bien confuso, pero eh, pues sí se le puede entender. ¿Ok? ¿Cómo puedo definir mi diferencia de alturas? P2 y P1.
Son presiones, ¿no? ¿no? Ajá, son presiones. Ajá, así como dijo Toño, delta P. Ajá. No, pero, no, espérame. Quiero checar otra cosa acá rápido. Ujú, 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 ujú. P1 y P2, ¿ok? P1 y P2. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ok. Sí, 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 sí. Ok, bueno. No, no necesariamente un delta. Ahora sí vamos a ocupar el otro dato que tenemos. ¿Cuál es ese otro dato que tenemos? La H. Ok, ¿y cómo piensan que la vamos a ocupar? No, ahorita eso no, porque no estamos diciendo que se nos esté saliendo el agua, simplemente pasa por el tubo y Las ya. presiones se pueden representar con altura, ¿no? Ajá, entonces fíjense, aquí lo que tenemos es una parte de fluido que está en movimiento y una parte de fluido que está estático. Esto de aquí no se mueve, esto está estático, ¿ok? Así que lo que nosotros decimos es que en un fluido en movimiento las presiones son un relajo, o sea, la presión simplemente es fuerza entre área, o sea, nuestra presión depende de la fuerza y del área, pero en las partes estáticas no importa que estén separadas, divididas por una parte en movimiento, mientras estén conectadas dentro del mismo sistema de fluido, podemos decir que conservan su misma, ¿cómo se dice? Su misma propiedad del principio de Pascal, ¿no? De la transmisión de la presión. Es decir, aquí esta presión y esta presión están a la misma altura, ¿no? Pero no son iguales, a pesar de que están a la misma altura. ¿Por qué? Porque hay cambios en el área y cambios en la velocidad y demás. Pero aquí, estas dos están estáticas y a pesar de que estén divididas por una parte en movimiento, la presión que hay en este punto es la misma que hay en este punto, ¿ok? Así que aquí lo que decimos es que en toda esta tira de aquí, bueno, lo voy a poner con otro color. ¿No es como el to- problema de la cafetera? Ándale, toda esta tira de color es la misma presión. Es decir, la presión que hay aquí es la misma presión que esta, que es la misma presión que esta, ¿ok? Y la presión que hay aquí, esta es la misma que es la misma que habría aquí si este tubo continuara hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Aquí vamos a... Ay, ok, entonces aquí, ajá, lo que vamos a decir es que, fíjense, ajá, mm, 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 sí, va, entonces aquí vamos a decir que esta de aquí es la presión 1 y esta de aquí es la presión 2, ¿no? Ok, pero ahora de acá tendríamos que definir cuál es la altura que hay de acá hasta acá. Ah, no, creo que no, ¿eh? No, no es cierto. Vamos a quitar todo esto. Ajá. Estamos suponiendo que la cantidad de líquido que hay en ambos es la misma, ¿ok? Estamos diciendo que la cantidad de líquido que hay aquí es la misma cantidad de líquido que hay aquí, ¿ok? Entonces, estamos diciendo, estamos estableciendo que aquí hay, o sea, aquí hay una presión y aquí hay otra presión, ¿ok? Entonces, la presión que hay, o sea, por principio de Pascal,
O sea, esta presión de aquí, o sea, aquí vamos a decir que esta es una presión P, y aquí vamos a decir que esta es una presión P'. Aquí vamos a decir que esta es una presión 1, que es la de acá abajo, y aquí vamos a decir que esta de aquí es la presión 2, ¿no? Ok, entonces, si nosotros estamos diciendo que ambas columnas de agua miden exactamente lo mismo, ajá, pero las dos están, o sea, las dos están en el mismo sistema. Quiere decir que la presión 1, o sea, a esta altura existe una presión 1, ¿ok? En esta altura H. Y aquí existe esta presión 1, ¿ok? No, esta presión 1 no digo, esta presión prima, ¿va? O sea, aquí esta es la presión y esta es la presión prima que también se encuentra aquí. Esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Ok, entonces aquí, si estamos diciendo que ambas columnas de agua miden lo mismo, o sea, ambas tienen la misma altura total, la diferencia de altura que hay entre los límites es la misma diferencia de altura que va a haber entre las bases, ¿ok? Entonces aquí la diferencia de altura que hay entre la presión 2 y la presión 1 es directamente H también, ¿ok? Por lo tanto, la diferencia de presiones que va a haber entre P menos P' va a ser igual, no, no es cierto, era al revés. P' menos P va a ser igual a ρ GH, ¿ok? ¿Si estamos de acuerdo? Y por lo tanto, la diferencia de alturas que va a haber entre P1 y P2, es decir, P1, no, sí, P2, perdón, P2 menos P1, no, porque P2 está abajo, ¿verdad? Sí, no, sí es P1, o sí es P2, no. Aquí la presión, presión prima es la que estaba, no, sí está bien, perdón, presión 2 menos presión 1 igualmente va a ser igual a ρGH. Pero igual, sin tener que hacer todo este relajo que hicimos de que este es igual que esta y este es igual que esta, es igual intuitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque por la transferencia de presión del principio de Pascal. Es decir, si nosotros tenemos una diferencia de altura, digo, una diferencia de presión entre entre los dos límites de nuestras columnas de fluido, tenemos esa diferencia de presión. Si nosotros tenemos dos puntos de presión que se encuentran exactamente a la misma diferencia de altura, entonces vamos a decir que ambos también tienen la misma diferencia de presión. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos aquí una diferencia de presión entre P y P', si nosotros queremos calcular la diferencia de presión que hay entre las dos presiones que se encuentran a la misma distancia, ambas de tanto una como de P como la otra de P', como la presión va a ir aumentando al mismo ritmo en ambas, entonces, o sea, como las dos están más abajo, obviamente las dos van a ser mayores, pero las dos aumentan a la misma escala. Y como las dos se encuentran a la misma altura, es decir, en ambas, o sea, sin necesidad de encontrar la altura H, o sea, simplemente con el concepto, con el dato de que ambas columnas de agua miden lo mismo, cuando nosotros decimos queremos, o sea, tenemos la diferencia de altura entre las presiones que están, digo, la diferencia de presión entre las presiones que están en los límites. Si las dos columnas miden lo mismo, la diferencia de altura que va a haber entre las presiones que estén en los bordes va a ser la misma, ¿ok? Entonces, la cantidad de presión que aumentó desde el límite de arriba hasta el límite de abajo es la misma,
bueno, o sea, sí, es la misma magnitud de presión que aumentó desde el límite de arriba de esta columna hasta el límite de abajo, ¿ok? Es decir, esta es mayor que esta porque está abajo, pero como ambas bajamos lo mismo hasta la otra presión, esta sigue siendo mayor que esta y en la misma magnitud, ¿no? Así que decimos esto de acá. Ok. Entonces de aquí podemos sustituir este dato. Y podemos decir entonces que V1 cuadrada es igual a V2 cuadrada más 2 por ρGH, pero fíjense que si tenemos ρGH dividido entre ρ, esto nos da directamente 2GH. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de aquí ya nada más lo único que nos queda es utilizar otro dato que nos dan. Así que de aquí, ¿qué dato, o sea, qué dato no hemos ocupado? Puedes volver a la ¿Cómo? ¿Al anterior? Ah, Ah, sí, sí, le puedes regresar. ahí está. Va, eh, no sé si soy yo o no hemos ocupado a uno y a dos. Ajá, no hemos ocupado a 1 y a 2, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es... Ah, pero espérenme, aquí... ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Sí, eso es lo que estoy viendo, que creo que nos equivocamos acá con esto, ¿verdad? Porque, no, no es cierto, porque esto está dividiendo aquí. O sea, esta divide, o sea, esto se multiplica por 2 y esta divide y entonces esto se sale. Y entonces nos queda nada más esto, lo cual va a ser igual a 2 por ρGH entre ρ, que es directamente 2GH, ¿ok? Ajá. Acá, canijo, pero es que creo que lo estoy haciendo de una forma distinta. O sea, nos va a salir lo mismo, pero quiero ver si en efecto nos va a salir lo mismo, porque creo que lo estamos haciendo de una forma distinta. Mm, presión 1 menos presión 2, un medio de rho V1. Ajá. Entonces aquí tenemos esto de acá. Entonces esto de acá nos va a dar rho GH, 2GH, ajá, acá, hijo. Bueno, creo que ahorita se va a factorizar, ¿no? Pero va. Entonces aquí V1 cuadrada es igual a... Entonces ahora, ¿cómo definimos V2 cuadrada teniendo en cuenta las áreas? Con la ecuación de continuidad, Va, y entonces, ¿qué nos dice la ecuación de continuidad? que A1 por B1 al cuadrado sobre... No, al cuadrado no, normal, sobre A2 es igual a V2. Ok, A1 sobre V1 entre A2, ¿va? Pero ahora está al cuadrado, entonces pues todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y esto más 2GH. Ok, sí, ya vi por qué nos va a salir diferente, porque fíjense aquí, estamos incluyendo esto acá, pero bueno, no, pero lo que queríamos encontrar era V1 o V2, ya no, ya me hice, no, sí era V1, ok, uy, ya no sé entonces qué fue lo que hicimos aquí, ¿eh? Santa cachucha. ¿Por qué? What's the problem? No, ya entendí, ya entendí. No, olviden. Va. Entonces aquí nada más tenemos que mover más cositas, pero pues nos va a quedar un relajito, ¿va? Entonces, menos 2GH. Y entonces aquí estamos de acuerdo en que esto de aquí va a pasar. No. No necesariamente, no, perdón. 2GH directamente. 2GH va a ser igual a
Y entonces esto de aquí va a pasar multiplicando, ¿no? Área 2 al cuadrado por V1. Ah, no. Sería Ah, V1 al cuadrado menos A1. Por eso. no, pues esto pasa restando. No, perdón, esto pasa restando. V1 al cuadrado. Y se factoriza. Ajá, Eso entonces, por 1 menos la diferencia, bueno, la cociente de área. ajá, área 1 al cuadrado entre área 2 al cuadrado. Sí, 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 sí. Y entonces esto otra vez, de nuevo, pasa Esto dividiendo. dividiendo. Entonces, V1, vamos a de una vez ponerle su raíz, ¿ok? Y entonces nos va a quedar que va a ser como 2GH entre 1 menos área 1 entre área 2 y todo esto dividido al cuadrado, digo elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está, listo, ya lo tuvimos, ¿va? Y entonces esto de aquí vamos a decir, vamos a encerrarlo en una cajita. Y pues esta es la aplicación de Bernoulli para el tubo de Venturi, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener, o sea, lo que hace el tubo de Venturi es calcular, o sea, para lo que nos sirve el tubo de Venturi es para calcular la velocidad de un fluido teniendo en cuenta la diferencia de altura que hay entre sus presiones, digo, bueno, ajá, entre sus límites de agua en los tubos y las dimensiones del mismo tubo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que se hace con el tubo de Venturi, ¿ok? Con el tubo de Venturi nosotros le metemos el fluido en movimiento, analizamos la diferencia de alturas y con las dimensiones del tubo obtenemos la velocidad, ¿va? Entonces, aquí nos lo ponemos. Esta es la ecuación de velocidad en el tubo de Venturi. Va, Venturi confuso. Ahí está. Ok. Entonces, pues bueno, ya vimos Torricelli, ya vimos Venturi. Se metió Isaac, ¿verdad? Ah, sí, está Isaac. Órale. Va. Entonces, la presión, vamos a poner la presión 1. Ok, entonces fíjense, aquí nosotros vamos a decir que, o sea, aquí la velocidad 1 es menor y la velocidad 2 es mayor, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diciendo, no, espérame. Es que aquí sí tengo unas dudas con esto. Ok. Es que el hecho de que la velocidad 2 sea mayor, o sea, el área es menor, la velocidad 2 es mayor, quiere decir que hay una aceleración que está fomentando que haya una velocidad hacia la derecha. Entonces, la P1 por A1 es mayor que P2 por A2, que señala hacia este punto de aquí, ¿no? Ok. Entonces, fíjense cómo a pesar, o sea, aquí la presión está a una altura más arriba, o sea, la presión es menor, pero como la altura es mayor, entonces la fuerza que empuja hacia la derecha es mayor que esta fuerza, que a pesar de que la presión 2 es mayor porque está más abajo, como el área 2 es más pequeña, entonces esto hace que la fuerza que va hacia la izquierda sea menor, por lo tanto acelere hacia la derecha, ¿ok? Va. Y ahora finalmente nada más quiero checar
una cosa con Bernoulli que es encontrar la relación entre la velocidad y la presión. Así que, ¿cómo proponen que lo hagamos? Partiendo de la ecuación general de Bernoulli. Ok, entonces vamos a decir que P1 más rho G Y1 más un medio de rho V1 al cuadrado es igual a P2 más rho G Y2 más un medio de rho V2 al cuadrado, ¿va? Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué puedo suponer primero para que esto sea todavía más fácil? Ajá, ok. Tenemos P1 más un medio de rho V1 cuadrado es igual a P2 más un medio de rho V2 al cuadrado, ¿no? Ok. Ahora de aquí, yo quiero suponer que aumento una presión. Ok, entonces fíjense, ¿qué sabemos de Bernoulli? Que es constante, ¿va? Esta ecuación siempre va a ser constante. Entonces, si yo aquí lo que hago es aumentar la presión, al mismo tiempo tiene que aumentar la velocidad para que... Ah, no, no es cierto. No, qué tonto estoy. Si aumenta la presión, tiene que disminuir la velocidad, ¿no? Para que esto se mantenga constante. Si yo aumento la velocidad, tengo que disminuir la presión, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un fluido y en ese fluido nosotros aumentamos su velocidad, entonces lo que va a pasar es que la presión en ese punto va a ser menor. Ay, no, espérate. Pero es que viéndolo desde el punto de que la presión es la fuerza entre el área, si la presión es menor, entonces hay de a dos. O la fuerza es menor o el área es menor. Y no puede ser la segunda. El área no puede... Ah, no, sí, perdón, sí es la segunda. El área es... No, no, no es cierto. El área es mayor, perdón. Y no puede ser la segunda entonces, porque si el área fuera mayor, la velocidad tendría que ser menor. Entonces lo que tiene que pasar es que la fuerza tiene que ser menor. ¿Ok? Entonces en el momento en el que nosotros aumentamos la velocidad de nuestro fluido, la fuerza que se está ejerciendo... Ah, sí, 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 sí. O sea, si nosotros aumentamos la velocidad, quiere decir que la presión disminuye. Y no puede ser porque aumente el área, porque si aumenta el área, la velocidad tendría que disminuir y no es el caso. Tendría que disminuir la fuerza. Pero entonces, ¿por qué disminuye la fuerza si el mismo aumento en la velocidad conlleva una aceleración, es decir, una fuerza? Porque vi parte de la presión que va en el sentido contrario a la fuerza que nosotros estamos diciendo. Es decir, cuando aumenta la velocidad, a ver, aquí tenemos el tubito, cuando aumenta la velocidad es porque la presión que está en este punto, que en este caso podemos ver que apunta en sentido contrario, disminuye. ¿Y qué significa eso? Que la presión que está del otro lado, que va en el sentido que va a nuestra velocidad, va a ser mayor. Entonces ahora esta le va a ganar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que podemos suponer. Aunque ahora tengo una duda y quiero aprovechar que Isaac está aquí. Isaac, 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 Isaac. Oh, Sí, cuando la velocidad es mayor, la presión tiene que ser menor, porque en este caso la presión está más abajo. O, ajá, ¿cómo? ajá. O sea, más abajo, ¿cómo? ¿Cómo la presión está en un lugar? ¿A qué te refieres? Ah, no, espérame. No, creo que ya capté. O no. O sea, en este punto tiene esta presión. Nosotros ponemos un tubo de agua aquí, entonces directamente esta va a tener esta presión. Pero no podemos decir directamente que
Ah, ya. O sea, sí, porque en ese caso podríamos decir que aquí está a una presión y luego baja, fin, y se va para acá abajo, y entonces aquí está en esta otra presión. Y entonces podríamos decir que acá la presión es mayor, pero la presión es menor, porque aumenta la velocidad, entonces la presión es menor. Tendría que estar más arriba, entonces si nosotros ponemos los dos tubos de agua y dejamos pasar el agua. Si me estás preguntando, no te escucho. No, estoy hablando conmigo mismo. Ah, Entonces, si tenemos los dos tubos de agua, entonces cuando lol. pasa el agua, entonces tenemos una presión acá y una presión acá. Entonces se conectan, entonces esta presión va a ser la que está aquí. O sea, ajá, ya, mira. O sea, tenemos dos tubos de agua, ¿no? Entonces tenemos aquí esta presión y esta presión, ¿ok? Esta presión está más abajo que esta. Entonces esta presión tendría que ser mayor que esta, ¿no? Y si esta presión se transmite a toda esta línea de fluido que está en movimiento, aquí en estos dos puntos. Es que ahí es donde, o sea, el tubo de Venturi asume que las áreas son lo suficientemente similares como para que no ocurra eso que estás diciendo. ¿De qué? Es que ese dibujo es una exageración. En realidad, probablemente las áreas difieran por meros milímetros. Ala. Bueno, el radio del círculo. Ah, ya. Entonces lo Entonces que empezarían estamos, en el mismo punto prácticamente. entonces estamos diciendo que nuestras dos presiones están casi en el mismo punto. Sí. Entonces, por eso, órales. Oye, entonces esto cambia muchísimo las cosas. Ah, no me digas eso, Isaac. Ay, Ya te lo dije. no manches. A ver, entonces vamos a borrar todo esto de nuevo. Ok, ok. Chanfle. Y ya se fue Mariel, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué Ya, borras eso? Está bien, así son casi todos los dibujos. O sea, se entiende que es una exageración. Sí, pero no tan exageración, o sea. ¿Cómo no? Busca cualquier foto de un tubo de Venturi y así están. Pero la en la que me estoy basando no está tan exagerado, o sea, sí se nota por milímetros. Oh, ok. Presión 2. Ok, va. Ya, ok. Entonces, aquí vamos a cambiar muchas cosas. Fíjense entonces que tenemos aquí, esta de aquí es la presión 2. Esta de aquí directamente es la presión 2. Así que no, o sea, estamos suponiendo que están casi a la misma altura. Ah, pues entonces sí es casi igual. Mm, ajá. Es que tenemos ahí esta diferencia de alturas y tenemos estas dos diferencias de presiones. Es que si asumimos que ambas están a la misma altura. Ah, claro. No, pues sí sale igual entonces. Va, sí. Entonces, fíjense, estamos asumiendo que ambas están casi exactamente a la misma altura, ¿no? Así que de aquí vamos a tener. Ah, ok, entonces sí, esto se va a hacer un poquito más extenso, ¿no? Vamos a suponer entonces aquí una altura de Y1. Entonces de aquí vamos a suponer una altura, de Y2, ¿ok? Y entonces Y1 menos Y2 es igual a H, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es
que, vamos a borrar esto, entonces no vamos a conectar los dos sistemas porque pues no tiene nada que ver, porque estamos diciendo que dos presiones diferentes están a la misma altura y pues eso no se puede. Entonces, como está todo esto en movimiento, vamos a tomar cada uno como un sistema aislado. Entonces vamos a tener que P va a ser igual a P1 menos rho GH. No digo rho GY1, ¿ok? Y ahora vamos a tener que P' va a ser igual a P2 menos rho GY2, ¿ok? Entonces lo que nosotros teníamos era P2 menos P1, es decir, P2 es igual a P' más rho GY2 y menos P1, entonces esto es igual a menos P menos rho GY1. Ok. Y ahora estamos asumiendo que en ambos tubos las dos. Ok. Entonces, Isaac, las dos presiones hasta arriba del tubo tendrían que ser iguales, ¿no? Para que estos dos se cancelen. Ya, o sea, entonces estas dos presiones son iguales. Entonces, estas dos presiones, ajá, se están casi a la misma altura. Entonces, como las dos presiones están casi a la misma altura, lo que vamos a decir entonces es que la altura varía dependiendo de cuál sea la presión de abajo. Es decir, como la presión del límite se tiene que conservar, entonces la presión de abajo va a determinar cuál va a ser su altura. Y esto va a ser para los dos casos. ¿Ok? Entonces de aquí, pues entonces estas dos se van a cancelar. Y entonces nos va a quedar que es rho, aquí me la G, rho G por Y2 menos Y1. ¿Y cuál es el valor de... no, Y2 menos Y1? Celi, ¿no le Al ibas a revés. preguntar algo a Isaac? Ya se lo pregunté, pero ya me respondí solito. Era P2 menos P1, ¿no? P2 es P', más rho G Y2, esto menos P1, es decir, menos P, menos rho G Y1. Entonces estos dos se mueren y entonces va a quedar como rho G por Y2 menos Y1. Creo que me equivoqué entonces, porque P es P1. Esperen, es que me están distrayendo mucho allá afuera. Ah, A ver, P es igual a P1 menos rho GY1, ¿ok? Y entonces P' es igual a P2 menos rho GY2. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que esta de aquí va a ser nuestra altura cero para cada uno de estos. No, y aparte, porque es la diferencia de alturas, directamente la diferencia de alturas es Y1 y Y2, ¿no? Ok, entonces si nosotros decimos, va a ser Y2 menos Y1, entonces es Y2. Pero estamos suponiendo que están a la misma altura, ¿verdad? Entonces Y2 menos Y1, por eso entonces nos daría menos H, rho G menos H. ¿Qué? Menos rho GH. No, no me cuadra. Pues sí. No, sí, está bien, sí está bien, sí está bien. Entonces sería, y Y2 menos Y1, fíjense, si Y2, suponemos que están a la misma altura, entonces Y2 menos Y1 directamente sería menos rho GH, ¿ok? Voy a poner aquí el igual a todos. Ok, entonces de aquí vamos a tener que esto va a ser menos rho GH. Entonces en el momento en el que nosotros hacemos nuestra operación, nos va a quedar esto como un menos. O sea, fíjense, de aquí P2 menos P1 es igual a menos rho GH. Se divide entre rho y se multiplica por 2 y nos queda menos 2GH, ¿ok? Entonces de aquí esto nos va a quedar como menos
2GH, entonces V1 cuadrado por 1, ajá, sí, aquí despejamos y entonces queda que 2GH va a ser igual a V1 cuadrado por, entonces esto está al revés, fíjate, aquí esto está al revés. ¿Por qué? Porque aquí va a ser V1 cuadrado por este menos 1. Y ahora pasa dividiendo y nos va a quedar de este modo menos 1. Ahí está. Sí, y ahorita ya lo chequé en los apuntes, ya me di cuenta de que sí es así. Dios mío, o sea que todo este tiempo estuvimos mal. Ya, así era como tenía que quedar, ¿ok? Va. Entonces aquí esta presión, ignoren que esta altura y esta es esta altura. Estamos suponiendo que las dos están a la misma altura y que ambas son distintas, ¿ok? Entonces directamente la presión 2 va a ser menor que la presión 1 por esta última relación que establecimos, ¿ok? Entonces la presión 2 es menor que la presión 1. Así que, o sea, por eso mismo, esta altura va a ser menor, ¿ok? Esta altura va a ser menor porque directamente ya va a estar muy cerca de conseguir esta, o sea, se le tiene que restar muy poco para que consiga esta altura porque es menor y a esta se le tiene que restar más para que consiga esta misma presión de que está al límite, ¿ok? Ok. Toño, cuando termine esto, me pasas el video y lo edito porque hay muchísimas cosas que quiero corregir y principalmente estas balaceadas. Ah, qué desmadre, de verdad, perdónenme por todo esto, pero es que, Te me están balancearon. distrayendo mucho de allá afuera, me están distrayendo mucho y no me puedo concentrar en hacerlo, pues, o sea, ando pensando más lento de lo usual. Ah, Pero no te balacearon. sí, ahí viene la ambulancia. No manches, sí, ahí viene una ambulancia. Ya No. valió. Bueno, pues ¿tienen alguna duda o algo que quieran que les repita, que les vuelva a explicar? La verdad, me siento muy cansado mentalmente y eso que ni siquiera, o sea, 7 diapositivas, cada vez usamos menos y de verdad, no sé, me estoy sintiendo mal porque siento que no, o sea, no les estoy enseñando nada y más que enseñarles, nomás me estoy enredando conmigo mismo. Me tomo más de media hora pensando y reflexionando y dejándolos completamente en silencio. Pero es que hay preguntas que luego sí, de verdad no me las sé. O sea, que sí, Oye, sí estoy pensando. ¿crees que algún día podamos checar el primer problema de la segunda etapa metropolitana? ¿En la cafetera? No, 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 ese es de la nacional, no el del palito de Arquímedes. Ah, sí, 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 sí. Ahí lo checamos luego. Pero bueno, entonces vamos a ver qué vimos hoy. Bien poquito, ¿verdad? Ay, no, ando bien agüitado. A ver, vimos de nuevo el problema de Superman y lo analizamos con Torricelli. Nos dimos cuenta de que entonces el punto en el que va a conseguir la presión, que la presión cero ahora va a ser incluso menor que el punto que habíamos dicho al principio. ¿Ok? Analizamos cuál va a ser la velocidad de salida o sea, del agua en un tanque y la definimos como que va a ser la misma velocidad de un objeto al dejarse caer desde una altura h, midiendo desde el punto en el que se mide la velocidad, ¿no? Y este es el teorema de Torricelli. Y de ahí analizamos Bernoulli para el tubo de Venturi y encontramos la fórmula que se utiliza para medir la velocidad en el tubo, basándonos en la diferencia de la altura de estos tubos con fluido estático y las dimensiones, es decir, el área de tanto la parte gruesa como el cuello o garganta de nuestro tubo de Venturi, ¿ok? Y ya definimos cuál es la relación de la velocidad y la presión. Ay, Diosito, fue bien poquito, no inventes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que chequemos algo, otra cosa? ¿Les quedó todo claro? ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Pues entonces ya deja de grabar.